Dios es bueno con nosotros. Dios es grande y maravilloso, aleluya, porque nos permite estar en su casa. Alabado sea el Señor. Tal vez muchos tenían en su corazón, aleluya, de poder estar en la casa del Señor, pero a nosotros nos dio el privilegio el Señor, ¿verdad? Así que usted no se preocupe por los que no vinieron. Gócese con los que estamos aquí, alabado sea el Señor, aleluya, porque somos los que somos necesitados de la palabra del Señor. Somos esos pobres de espíritu, gloria al Señor. Dios bendiga la vida de mi pastor, de mi pastora, y así también la vida de nuestro hermano Luis, que está como obrero de esta obra, y todos nosotros que el Señor nos ha bendecido. Gloria al Señor, todos nosotros que el Señor nos ha bendecido. Aleluya, qué lindo es el Señor, amada iglesia, cuando reconocemos que Él nos ha bendecido. Gloria al Señor. Así que vamos a cantar esta alabanza para la gloria del Señor, Romanos 12:12. Dios es bueno, amada iglesia, aleluya, y para siempre es su misericordia. Maravilloso Dios, doy gracias por el privilegio que me da de poder compartir en esta noche la palabra del Señor. Gloria a Dios. El gozo que tú me has dado, lo siento en mi corazón, aunque no pueda mostrarlo, yo no lo puedo ocultar. En Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración, estemos siempre unidos, gozosos en el Señor, cantando las alabanzas que nos reveló Jesús. En Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración, estemos apercibidos, así nos dice el Señor, al cuidado no perezoso, sirviendo siempre al Señor. En Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. No sabemos si en este mes, no sabemos si en este día nos ha de llevar Jesús. En Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. No sabemos si en este año, no sabemos si en este mes, no sabemos si en este día nos ha de llevar Jesús. En Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. Y a su nombre gloria, alabado sea el Dios Todopoderoso, aleluya. Qué lindo es el Señor, amada iglesia. Aleluya, maravilloso es Dios. Oraba por la mañana y le decía, Señor, dame una palabra, Señor.
Y Dios me traía, amada iglesia, a esta palabra maravillosa que tanto la necesitamos poner por obra. Bendito es el Dios Todopoderoso. Búsquese el libro de Romanos, capítulo 5, alabado sea el Señor. Maravilloso es nuestro Dios, aleluya. Romanos 5, gloria sea al Señor. Maravilloso es el Dios Todopoderoso. Si usted lo tiene, gloria al Señor, tenga paciencia, que busque el hermano también. Gloria al Señor. Y si todo lo tenemos, gloria al Señor, vamos a esperar un momentito para poder tenerlos todos, aleluya. Romanos capítulo 5, gloria sea al Señor. Maravilloso es Dios, te adoramos, Padre, te adoramos, Hijo. Maravilloso es nuestro Dios. Gloria al Señor. Romanos 5, vamos a leer del 1 al 5, amada iglesia. Y si todo lo tenemos, confirmemos con un amén. Gloria al Señor. Y leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la iglesia del Señor dice, y dice, aleluya, puede sentarse, amada iglesia, aleluya. Y esa es la palabra que Dios ponía en mi corazón, la esperanza. Pero la esperanza que Pablo dice, una esperanza que no avergüenza. Porque muchas veces usted y yo podemos poner la esperanza en cosas que terminamos avergonzados. Muchas veces, amada iglesia, aleluya, yo sé que todos hemos pasado por un momento en el cual nosotros hemos puesto toda nuestra esperanza en ciertas cosas y resulta que las cosas no nos funcionaron como debían, como usted y yo esperábamos. Por eso el mensaje en esta noche es: la esperanza en Dios no avergüenza. O en otras palabras, no lo va a dejar avergonzada, amada iglesia. No la va a dejar, alabado sea el Señor, que la gente se ría de usted, aleluya. Si la esperanza suya está puesta en ese Dios todopoderoso, aleluya, tenga la confianza, amada iglesia, aleluya, que el Dios que nosotros tenemos es un Dios suficiente para poder cambiar cualquier situación que nosotros enfrentamos. Porque, amada iglesia, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Tiempos, alabado sea el Señor, donde la angustia, el temor, la desesperación, la persecución, amada iglesia, estamos viéndola a flor de piel. Y es algo que no podemos negarlo. Es algo que no podemos ocultarlo. Pero la esperanza que tenemos en ese Dios todopoderoso, amada iglesia, es que Él dice que muchas serán las aflicciones nuestras, pero que de todas ellas Él tendrá cuidado de nosotros. Y eso es lo hermoso cuando nuestra esperanza está puesta en ese Dios todopoderoso. Y esos son los tiempos en los cuales nosotros, amada iglesia, yo hablaba con un hermano, yo le decía, hermano, hoy es tiempo de caminar con Dios, de hablar con Dios, de estar con Dios, de que Dios esté con nosotros en todo momento. ¿Por qué le digo? Porque yo mientras estoy trabajando, yo le digo a mi esposa, yo nunca estoy solo. Porque Él dijo que estaría conmigo todos los días de mi vida. Y yo hablo con Él y le digo, Señor, ayúdanos en estos momentos. Tú eres nuestra única esperanza. Tú eres nuestra única oportunidad, alabado sea el Señor. Amada iglesia, no hay otra oportunidad.
Aquí solamente el Dios Todopoderoso. Por eso Pablo, amado iglesia, aleluya, él dice: la esperanza que no avergüenza es la esperanza en ese Dios maravilloso, en ese Dios fiel y verdadero. Alabado sea el Señor. Ese Dios que lo que Él promete lo cumple. Amada iglesia, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Tenemos la esperanza no puesta en cualquier cosa, sino en un Dios todopoderoso. Por eso la esperanza en Dios no decepciona, debido al amor divino derramado a través de su Santo Espíritu en nosotros. Por eso Romanos claramente, él dice: si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará a nosotros lo que necesitamos? Hay esperanzas preciosas para nosotros, amada iglesia, pero tenemos que comernos la palabra del Señor, caminar con la palabra de Dios, hacer lo que le dijo a Josué, alabado sea el Señor. Él le dijo: medita en este libro de día y de noche. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todo, amada iglesia. Es tiempo que la palabra de Dios esté en nuestra boca, amada iglesia. Ya no es tiempo de perder, amada iglesia, es tiempo de, como dijo Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amada iglesia, y es la esperanza del Dios que tenemos, un Dios que, amada iglesia, a pesar que nosotros éramos enemigos de Él, Él muere por nosotros. Él se entrega por nosotros, amada iglesia. ¿A quién más vamos a correr nosotros? Si solamente Él nos mostró un verdadero amor, alabado sea el Señor. Por eso la esperanza de nosotros, amada iglesia, no tiene que estar puesta en el presidente, no tiene que estar puesta en las autoridades, no tiene que estar puesta en nuestra economía, sino que debe estar puesta en las manos de ese Dios todopoderoso, aleluya, que Él dijo, amada iglesia, aleluya, que los que están en sus manos nadie los podía arrebatar, alabado sea el Señor. Y esa es mi esperanza. Esa es mi confianza, esa es la oportunidad de yo poder estar en paz en mi corazón. Cuando yo pienso que no tengo a un Dios pequeño, que tengo a un Dios poderoso, que tengo un Dios, alabado sea el Señor, aleluya, que Él tiene el poder, amada iglesia, para cambiar las situaciones de una manera poderosa. Sabe que oraba en la mañana y el Señor me traía la palabra de la esperanza, porque la esperanza no avergüenza. La esperanza, amada iglesia, nadie te cobra por tú tener esperanza, porque cuando tú tienes esperanzas te motiva, cuando tienes esperanzas te alienta, cuando tienes esperanzas caminas adelante, porque hay una esperanza. Mi tío me decía, le digo: tío, me deben unas personas y no me han pagado. Pero qué bueno es usted que tiene esperanza que le van a pagar. A mí nadie me debe, me dice, aleluya. Pero nosotros tenemos una esperanza que Pedro dice, una esperanza viva, alabado sea el Señor. No es una esperanza muerta, amada iglesia. Por eso dice que los que confiaron en Jehová no han sido avergonzados. Este pobre clamó y Jehová le oyó, dice el salmista. Porque la confianza, amada iglesia, aleluya, que debemos tener nosotros en el poder de Dios, aleluya. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire qué poderoso es Dios, aleluya. ¿Por qué, amada iglesia, aleluya? Porque las promesas de Dios no son una esperanza vacía. No son una esperanza, amada iglesia, aleluya, que como cuántas personas a nosotros nos han prometido algo y al final nos damos cuenta que no nos han cumplido. Y no hay esperanzas que nos cumplan, sino que perdemos las esperanzas en estas personas. Pero cuando leemos la palabra del Señor, aleluya, que Él es fiel y verdadero, amada iglesia, que la fidelidad de Dios es grande, amada iglesia, nuestra esperanza crece. Nuestra confianza se agiganta porque sabemos que el Dios ha prometido cuidarnos a nosotros. Él nos guardará. Parece que no lo creemos, amada iglesia, pero Él dice que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida. Y desde ahora y para siempre, dice la palabra del Señor.
Por eso en la mañana, alabado sea el Señor, venía a mi mente la pregunta que hermana Miriam le preguntó al pastor. Cuando él dice, tú que predicas, predícate a ti mismo. Porque hay veces, hay mensajes que Dios nos los manda a nosotros. Y lo que hacemos nosotros es compartirlos con la iglesia. Porque al primero que administra Dios en el mensaje es al mensajero. Para que pueda hacer efecto, alabado sea el Señor. ¿Y por qué, amada iglesia, alabado sea el Señor? Usted, amada iglesia, mi hermano, pues gloria al Señor. La policía lo agarró, alabado sea el Señor. Y mi hermana me llama ahora por la tarde y le escuché su voz quebrada. Y le dije, no te pongas triste. No te pongas así, porque tenemos a un Dios poderoso. Tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible. Yo sé que para mí no hay nada posible en esa situación. Sé que las autoridades y todas las cosas dicen que no hay posibilidad. Y es una realidad. No podemos negarlo. Pero tenemos un Dios que para Él no hay imposible. La Biblia dice que Lázaro estaba muerto, ya 4 días pasaron. Y Dios llegó y lo levantó, amada iglesia. Para Dios no hay nada imposible. Y la esperanza que yo tengo es que Dios puede hacer la obra. Y esa esperanza me alienta y me mantiene. Y no es que esto va a obligar a Dios a hacerlo, no solamente porque la esperanza, por eso el gozo que Dios nos ha dado, amados iglesia, es un gozo poderoso. Por eso la palabra del Señor nos dice claramente que, amado iglesia, aleluya, nosotros a la virtud debemos añadirle esperanza. Porque la esperanza en Dios, amada iglesia, nunca nos va a dejar avergonzado. Y más cuando usted ora al Señor y usted ora con la palabra del Señor. Amada iglesia, es poderoso. Usted siente la presencia de Dios. Usted siente que Dios está recibiendo esa oración. Pero, amada iglesia, nosotros por eso la esperanza en Dios vale la pena. No nos va a, alabado sea el Señor, a avergonzar. En otra versión dice que la esperanza en Dios no nos decepciona. ¿Cuántos, alabado sea el Señor, hemos sido decepcionados por personas? Personas que decían que éramos como hermanos. Y de repente usted mira que se olvidan de usted como cualquier cosa. Pero ese Dios que usted y yo tenemos, Él dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Él nunca te va a dejar, amada iglesia. Él está con nosotros, poderoso, alabado sea el Señor. Y esa es la confianza que nosotros debemos alimentar a cada instante, a cada momento. Porque la esperanza no avergüenza, amada iglesia. La esperanza, mire qué lindo es tener esperanza en algo. Sabe que yo me imagino que, alabado sea el Señor, José, en aquel transcurso de su vida, había una esperanza en él. A él le habían revelado un sueño y se lo habían confirmado. Y yo me imagino, alabado sea el Señor, porque la esperanza, amada iglesia, muchas veces es no ver lo que nosotros estamos queriendo ver. Por eso él dice, Pablo dice, amada iglesia, que es en medio de la prueba que nosotros empezamos a conocer y a experimentar la esperanza en Dios. Cuando usted y yo estamos bien con todo, amada iglesia, usted, la oración que a usted le sale es una oración, gracias Señor porque me diste, y ¡pah! Se cerró. Pero en la prueba, mire, le sueltan unas oraciones a uno que se quebranta uno mismo. Que usted siente la presencia de Dios. Que usted siente que Él está ahí confortándolo y animándolo. Alabado sea el Señor. Porque es en medio de la prueba, amado iglesia, que nosotros, amado iglesia, confortamos esa esperanza y nos, alabado sea el Señor, agigantamos en la confianza que tenemos en ese Dios todopoderoso. La esperanza que
se tiene en las promesas de Dios. No es una esperanza vacía que lleva a la decepción. Es un lugar, amada iglesia, está fundamentada en el amor de Dios que se experimenta en el corazón de los creyentes por medio del Espíritu Santo. Esa es la esperanza de Dios. Que tú no miras las cosas, pero sabes que Dios está trabajando. Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos, amada iglesia. Y cuando usted, amada iglesia, se abraza de las esperanzas de Dios, amada iglesia, Dios no nos va a dejar abandonados, amada iglesia, aleluya. Él estará con nosotros siempre, alabado sea el Señor. Pero necesitamos poner nuestra esperanza en Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Mire qué lindo, una esperanza viva. No es una esperanza que, alabado sea el Señor, que usted dice a ver si tal vez o quizás o maybe, como dicen en inglés. Sino, amada iglesia, es una esperanza que usted sabe que aquel que lo dijo poderoso es para cumplirlo. Alabado sea el Señor. Por eso el Habacuc le dijo a Habacuc, alabado sea el Señor, que aunque se te dare la promesa, espérala porque te va a llegar. Ese es el Dios todopoderoso. Y no es que Dios llega tarde, amado iglesia, sino que Él sabe que nosotros somos un poco desesperados. Él llega a tiempo, alabado sea el Señor. Y yo le decía a mi hermana, no, amada hermana, tenemos la confianza en Dios. Por algo Dios hace las cosas. Estamos orando por Él. Estamos clamándole a Dios por Él. Y hay momentos, alabado sea el Señor, que Dios tiene que usar, así como aquel gran pez usó con Jonás, para poder que nosotros nos arrepintamos. Pero sabe que a veces son esos momentos donde la gloria de Dios se manifiesta. En esos momentos donde usted no sabe que no hay nadie que pueda ayudarle. Pero que usted tiene a un Dios poderoso, alabado sea el Señor. Tiene un Dios que no tiene límites, alabado sea el Señor. Y usted se esperanza, yo me aliento, yo me alegro. ¿Por qué, amado iglesia? Porque yo no camino, alabado sea el Señor, como Pablo dijo, yo no camino a la aventura. Yo, amado iglesia, yo voy caminando, creyendo en la promesa de ese Dios todopoderoso. Amada iglesia, y cuando usted camina en las promesas de Dios, usted comienza confesando las promesas de Dios, usted siente la paz de Dios en su corazón. No que el problema se movió, no que la situación cambió, pero está con usted el Dios todopoderoso, alabado sea el Señor. Y esa es la esperanza nuestra, aleluya. Por eso Él dice, la esperanza en Dios no nos avergüenza, al contrario nos anima. El mundo nos dice, pero mira cómo estás, y tú que eres creyente, pero dígale, tarde o temprano tú verás, alabado sea el Señor, lo que Dios estará haciendo en nuestra vida. El mundo nos critica, la familia nos critican, pero nuestra esperanza no está en lo que tienen ellos, en lo terrenal. Nuestra esperanza está en lo todopoderoso, en lo eterno, amada iglesia, aleluya. Por eso nosotros debemos alentar esa esperanza en Dios. Mire, los grandes hombres de Dios miraron la mano de Dios porque su esperanza no estaba en las cosas. Job, que dijo, Dios dio, Él lo quitó, sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Pero, amada iglesia, aleluya, porque Job sabía que el Dios que había creído él era poderoso para volver a multiplicarle lo que tenía. Y Dios lo hizo, amada iglesia. En estos momentos difíciles es el momento donde nosotros podemos ver la gloria de Dios, amada iglesia. Son los momentos donde Dios derramará de su poder para resaltarnos a nosotros, aleluya. Este es el momento que nosotros debemos, aleluya, confesar a ese Dios todopoderoso. Pero qué triste es que la gente nos mire a nosotros todos achicopalados, amada iglesia. Yo no sé si entienden esa palabra, yo pienso que triste. Pero, amada iglesia, nosotros debemos de caminar conforme a las promesas de Dios.
Si Él dice que estará contigo. Sabe que Jeremías, él pensó que Dios te había dejado solo. Y él dijo, ya no hablaré más de ti porque cada vez que hablo sufro. Pero amada iglesia, aleluya, Él dice que a un vaso de agua que nosotros demos, tenemos recompensa del cielo, alabado sea el Señor. Pero qué lindo, porque al final Jeremías se da cuenta que ese Dios nunca lo había abandonado, sino que estaba como poderoso gigante adelante de él, alabado sea el Señor. Porque eso es lo lindo del Dios que tenemos nosotros, amada iglesia. Él no va atrás de nosotros a ver quién nos encuentra. No, dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Él se enfrenta con los problemas. Hay situaciones en las cuales usted ni se da cuenta. Yo no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová limpió el camino. Alabado sea el Señor. Él iba delante de nosotros quitando todo el tropiezo. Y esa es nuestra esperanza, no hay otro lugar. Por eso Pedro le dijo, ¿a dónde más iremos, Señor? Pero si usted está buscando en las redes sociales a ver a qué momento cambia la situación, a qué instante cambia las reglas de lo que están haciendo, aleluya, amada iglesia, eso nos entristece, nos llenamos de basura del diablo. Pero cuando usted se va a la palabra y dice el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará, alabado sea el Señor, esas palabras lo confortan a usted, lo alientan y lo animan, alabado sea el Señor. Pero si nosotros estamos viendo esos reportajes, amada iglesia, entramos en pánico. ¿A quién va a querer que le guste que lo agarren y lo tiren al suelo y le pongan la rodilla? No, amada iglesia. Pero tenemos a un Dios poderoso, alabado sea el Señor, que Él está al cuidado de nosotros, aleluya. Y si el propósito de Él es que nosotros vayamos a predicar o a hacer algo a nuestro país, nadie lo va a detener. Pero que vivamos tranquilos, que no vivamos angustiados, que no vivamos, alabado sea el Señor, amados, cayendo en el temor y en la incertidumbre. No, amada iglesia, Él dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él dijo que aunque anduviera en valle de sombra de muerte, no temería su corazón. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él. Amada iglesia, ese mismo Dios está con nosotros, aleluya. Él ha prometido estar con nosotros siempre, pero debemos nosotros estar, aleluya, conscientes de eso. Dice que nada sucede sin que Dios lo permita. Pero ¿cuánto nos acordamos de esa palabra? A veces reprochamos de las cosas que están pasando, pero muchas veces es que Dios quiere tratar con nosotros. Hoy hablaba con un hermano y le digo, ahora está más cerca la palabra que Jesucristo dijo. ¿Será que hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Hay esperanza? Acuérdese que la esperanza en Dios no avergüenza, amada iglesia. Él está allí siempre para defendernos, alabado sea el Señor. Esta versión dice, la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Él no nos va a desilusionar, amada iglesia. Y si algo pasara así, amada iglesia, usted va a sentir la paz de Dios. Usted va a sentir, alabado sea el Señor. Eso es lo que yo creo y yo lo que pienso. Cuando yo miro los mártires, alabado sea el Señor, que mientras aquellos leones estaban a punto de devorarlos, ellos cantando, yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Amada iglesia, el peligro estaba latente, pero ellos tenían la confianza, alabado sea el Señor, que lo que Pablo dijo, para mí el morir es Cristo, alabado sea el Señor. Amada iglesia, Dios es bueno con nosotros, pero necesitamos reforzarnos, confortarnos y afianzarnos en la fidelidad de Dios. La esperanza en Cristo no, alabado sea el Señor, trae desilusión.
ni pensamientos, alabado sea el Señor, negativo. Es una certeza profunda, alabado sea el Señor, anclada en la fidelidad de Dios, aleluya. Aunque no miremos las cosas a nuestro favor, sabemos que tenemos un Dios que las puede cambiar. Y José es un ejemplo. Todos los grandes hombres de Dios, cuando usted los estudia, todos ellos, alabado sea el Señor, miramos esos grandes profetas, pero cuando usted los estudia y se da cuenta por dónde atravesaron, no era fácil. Pero tenían esperanza que aquel que los había llamado era poderoso para guardarlos. Era poderoso para sacarlos en victoria, amada iglesia. Por eso nosotros debemos afianzar nuestra esperanza. Mientras mi hermana me preguntaba y me vino a la palabra, cuando dice la palabra del Señor, que dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir, hermano? Que él creyó a pesar de que no había ninguna posibilidad. Eso es lo que significa, no había posibilidad. Abraham estaba avanzado de edad y Sara también. No había manera, aún ella dice que ya el periodo de ellos ya no resultaba. Humanamente era imposible, pero la Biblia dice que Abraham, a pesar de eso, él creyó a la palabra de Dios, amada iglesia. Él se afianzó de la palabra porque el Señor le dijo, serás padre de multitud, alabado sea el Señor. Si Dios nos ha traído a este país, amada iglesia, tal vez porque allá en el país de nosotros nunca hubiéramos recibido a Cristo. Yo pienso que nunca lo hubiera recibido. Pero Dios tenía un plan maravilloso. Y a veces Él mueve cosas, alabado sea el Señor, que no están en nuestra mentalidad humana, sino en el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Si hasta aquí el Señor nos ha guardado, amada iglesia, tengamos la confianza que Él nos seguirá guardando, alabado sea el Señor, que Él seguirá pendiente, alabado sea el Señor, aleluya. Y hay palabras que se me vienen en el momento, pero es para el mensaje, para el próximo mensaje. Porque, amada iglesia, tenemos un Dios maravilloso, aleluya. Abraham, el apóstol Romanos 4:18, él explica a Pablo que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones de acuerdo con la promesa de Dios. Y eso es lo que me alimenta, amada iglesia. Sabe que yo en el tiempo de la pandemia, yo no permití una palabra negativa en mi mente. Aún me acuerdo cuando mi hijo David dijo claramente, tenemos un Dios poderoso. Eso me marcó. Eso le dije al Señor, ayúdame para que mis niños no miren en mi debilidad. Porque, amada iglesia, tenemos un Dios poderoso. Sabe que cuando a nosotros dicen que lo despachan de la escuela a Abigail y a David, los dos, porque estaban supuestamente ellos positivos. Y Stephanie en la casa con máscara, yo le dijo, hija, no, quítate esa máscara. Aquí le digo yo, si o todos coludos o todos rabones. O Dios nos guarda todo o todos nos vamos. Amada iglesia, y fuimos nosotros a hacer el examen y resulta que mi esposa supuestamente también estaba. Y me dice, vete a dormir, me dice, al sillón porque no quiero. Y ya habíamos todo el tiempo, habíamos estado juntos. Y ahora, ¿para qué, hija? Le digo yo, ahora aquí, alabado sea el Señor, hagamos el culto en la casa, alabado sea el Señor. Ahí reunimos, pusimos un vaso, pusimos las ofrendas, le cantamos a Dios y le creímos que Dios era poderoso, alabado sea el Señor. Mis hijos no sintieron síntomas ni nada. Porque, amada iglesia, nuestra esperanza debe ser Dios. Él es nuestra esperanza, amada iglesia. Si nos guardó, alabado sea el Señor, de esas cosas nos seguirá guardando, alabado sea el Señor. Porque las promesas de Dios son para siempre, no son para un momento, alabado sea el Señor. Son para siempre. Pero usted tiene que afianzarse. Si usted escucha algo, alabado sea el Señor, en YouTube, en lo que sea, busque una palabra donde lo fortalezca. Yo hasta las alabanzas procuro, alabado sea el Señor, cantar alabanzas que me motivan a confiar en ese Dios todopoderoso.
Porque yo tengo cuidado, porque la Biblia dice que de toda cosa aguardada guardemos nuestro corazón. Cuando usted y yo guardamos de malas noticias negativas, amada iglesia, nuestro corazón se pone triste, insensible, temeroso. Pero cuando usted, alabado sea el Señor, se alimenta de la palabra de Dios y cree en las promesas de Dios, amada iglesia, aleluya, hará como dijo el salmista, que anduviera donde anduviera, tenía la confianza de que ese Dios todopoderoso estaba con él. Y está con nosotros, amada iglesia. Téngalo por seguro que a donde usted vaya, porque usted no ha encontrado nada, amada iglesia, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y yo le digo a la gente, yo ni quiero ver eso, alabado sea el Señor. Porque a veces uno quisiera encontrárselos y vérselos. No, yo no quiero ver nada de eso, aleluya. Yo quiero ver la gloria de Dios. Quiero que Dios haga poderoso en estos tiempos, amada iglesia. Pero eso es a través de la esperanza que tenemos en Él. Por eso Abraham, aleluya, a mí me motiva, alabado sea el Señor, saber que a pesar de que, alabado sea el Señor, imagínese Abraham contándole a los amigos. ¿Qué le dirían los amigos a Abraham? A ti te dieron pirulín, a ti te engañaron, tú no sabes ni quién te habló. Pero Abraham estaba creyendo en ese Dios todopoderoso. Por eso cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham no esperó 2 veces, agarró maleta y salió sabiendo que el Dios que lo había sacado era poderoso para guardarlo, amada iglesia, aleluya. Por eso nosotros debemos confiar en la esperanza en ese Dios que no nos va a dejar avergonzados. Alabado sea el Dios todopoderoso. Y por eso, amada iglesia, nosotros debemos de llenarnos de la palabra del Señor. Llenarnos, amada iglesia, aleluya. Hoy más que nunca, nosotros traer a la memoria los versículos que Dios ha puesto en nuestros corazones. Nosotros tenemos Biblia, amada iglesia. Nosotros estamos llenos de Biblia. Pero muchas veces le damos más importancia a lo que las noticias dicen, amada iglesia. Y es verdad, aleluya, las cosas están pasando, pero usted y yo tenemos a un Dios poderoso. A un Dios que, amada iglesia, aleluya, dice que Él nos guardará de la prueba que ha de venir. Ese es el Dios que tenemos, alabado sea el Señor. Judas dice que poderoso es para guardarnos Él sin caída. Tenemos a un Dios que es poderoso, amada iglesia, pero debemos nosotros confortarnos en la palabra del Señor. Se puede imaginar a Daniel, alabado sea el Señor, en aquel pozo de los leones, sirviendo, diciéndole, Señor, pero tanto que te he servido, ni comí bien yo esa carnita tal vez por hacértelo, y aquí estoy. No, amada iglesia, él estaba confiado que el Dios a quien había creído era poderoso para darle de comer a esos leones antes que llegaran él, alabado sea el Señor. Amada iglesia, ese es el Dios que tenemos, amada iglesia. Confortémonos en lo que el Señor nos dice, alabado sea el Señor. Abraham se encontraba, alabado sea el Señor, en una situación físicamente imposible para tener hijo a casi 100 años y la esterilidad de Sara, porque la Biblia dice que ella era estéril. Pero para Dios no hay nada imposible. Que le dijo a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Marta, alabado sea el Señor. Imagínese cuando a Jesús le mandan a decir la noticia, tu amigo amado está enfermo. Y el Señor dijo, no, eso no es para muerte, es para la gloria del Señor. Porque esos momentos difíciles es donde Dios se quiere glorificar. Usted mire en la palabra de Dios, en los momentos más difíciles, o donde la gloria de Dios se manifestó de una manera poderosa, porque Dios quiere aumentar nuestra fe. El enemigo quiere aumentar el miedo en nosotros, pero Dios quiere aumentar nuestra fe, agigantar nuestra confianza que hemos creído en un Dios que es poderoso. Alabado sea el Dios todopoderoso, aleluya. Su esperanza no estaba basada en las probabilidades humanas, sino en la fe y en la palabra de fidelidad de Dios, quien había hecho una promesa. El Señor ha prometido guardarnos. Él nos guardará.
Ese es el Dios que tenemos, amada iglesia. Porque nosotros fácilmente podemos caer en el pánico, en el miedo. No le digo a usted que vaya a andar de valiente, no. La Biblia dice que usemos la sabiduría, que seamos nosotros, alabado sea el Señor, personas que nosotros meditemos antes de hacer las cosas. Pero imagínese la vida de nosotros. Yo le doy gracias a Dios por mi vida, porque yo del trabajo a la casa, y Dios lo ve, llego a la casa a cambiarme para la iglesia. ¿Cree que Dios no va a guardar nuestra salida y nuestra entrada? Ahora el problema, ¿sabe cuál es el enemigo? ¿Por qué tanta gente no se está congregando? Porque el enemigo entró miedo. Pero yo hablaba con unos hermanos, le digo, ¿y los hermanos están congregando? No. ¿Y están trabajando? Sí. Y ese es el problema que tenemos. El enemigo sabe cuál es el propósito de él: alejarnos de Dios. Cuando Él nos quita de Dios, cuando Él pone, alabado sea el Señor, que nosotros dudemos de las promesas de Dios, Él está listo para actuar. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, dice la palabra del Señor, que permanecen para siempre. Alabado sea el Dios Todopoderoso, amada iglesia. Dios es bueno con nosotros. Su esperanza, alabado sea el Señor, no se basaba en sus posibilidades, sino en la palabra de fidelidad que Dios le había dado. Una confianza en las promesas divinas. La esperanza es ancla firmemente en la certeza de que Dios es fiel y cumplirá lo que ha prometido. Si usted lo crea, diga un fuerte amén. Eso debe de ser, amada iglesia, que nosotros confiemos que estamos en las manos de Dios y que Dios sabe lo mejor para nosotros. Dios sabe lo mejor para nosotros, y como Él sabe lo mejor para nosotros, si Él sabe que lo mejor para nosotros es quedarnos aquí, aquí nos va a dejar. Pero no caigamos en miedo, como dijo aquella señora. Yo viví cuántos años temiendo de algo que nunca llegó a mi vida. Nunca llegó ni cerca, pero viví con ese miedo. ¿Y qué dice Job? Lo que temía me sobrevino. Alabado sea el Señor. Pero Isaías dice que Dios guardará en paz, en completa paz, aquellos cuyo pensamiento están en Dios. Aleluya. Si su pensamiento está en Dios, su mente está conectada en la palabra de Dios, amada iglesia, usted va a sentir la paz de Dios aún en medio de esta situación. Pero necesitamos confiar en ese Dios todopoderoso. Alabado sea el Señor. Esta esperanza es una fuerza que permite a nosotros los creyentes a resistir las pruebas, el sufrimiento y la muerte, porque confiar en un futuro mejor y en la vida eterna que Dios nos ofrece. Amada iglesia, Dios es maravilloso con nosotros. Dios es poderoso, amada iglesia, aleluya, para guardarnos a nosotros. Pero debemos de vivir confiado en la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Salmo 119, 116 dice: susténtame conforme a tu palabra. ¿Qué es sustentarle? Alimentarlo, darle fuerza, animarlo. Él dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y dice, alabado sea el Señor, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Amada iglesia, porque cuando usted está confiado en Dios, usted no va a ser avergonzado, sino al contrario, alabado sea el Señor, Dios nos exaltará, Dios nos dará la victoria, Dios estará con nosotros en los momentos más difíciles, alabado sea el Señor, que nosotros podamos enfrentar. Por eso la palabra esperanza es una palabra donde nos expresa algo, alabado sea el Señor, que usted está esperando, que usted, aleluya, anhela y desea recibir. Por eso es muy importante que usted y yo, amada iglesia, el tiempo se va muy rápido y vamos a cortar el mensaje, pero la idea, amada iglesia, es que, alabado sea el Señor, nosotros, mire cómo dice Romanos 9:33, dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Alabado sea el Señor.
el que, amada iglesia, el que nosotros estemos en esa roca inconmovible, en ese Dios todopoderoso, Él nunca nos dejará avergonzados. Hebreos 6, 18, porque ya es rápido, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Algo poderoso, dice, los que hemos acudido para sí mismo de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Alabado sea el Señor. Esa es nuestra confianza, amada iglesia, en ese Dios todopoderoso. Por eso Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que lo ha prometido. Dios lo bendiga grandemente, amada iglesia, y así dejo el tiempo a mi hermano Luis Ventura, que está dirigiendo. Dios lo bendiga grandemente. Aleluya.